Hablar sobre música latinoamericana en el siglo XXI suele ser un tema de conflicto, en especial si intentamos identificar su origen o defender su originalidad y su valor cultural. Pues gracias a la globalización en toda Latinoamérica se creó una diversificación masiva en lo que a géneros y estilos musicales se refiere, haciendo que cada vez sea más difícil identificar qué es música latinoamericana y qué no lo es. Para este video revisaré algunos ejemplos de música independiente en Ecuador, con el objetivo de analizar el mestizaje musical que hemos experimentado en Latinoamérica e intentar responder a la pregunta: ¿hemos perdido nuestra identidad cultural? Solemos disfrutar de grandes éxitos internacionales en la radio, películas, servicios de streaming, televisión, etc. Pero, ¿qué pasa con la música nacional? Definir qué es música nacional es demasiado complicado, pues desde el siglo pasado Ecuador y Latinoamérica en general han estado experimentando cambios culturales a un ritmo demasiado acelerado. Esto debido a que estamos intentando mantener nuestra identidad cultural a la par de seguirle el paso a los cambios que brinda el mundo moderno y la globalización. Esto es un fenómeno que, según las palabras de Appadurai, es un esfuerzo simultáneo por parte de la identidad y la diferencia, por comerse uno a otro, para poder luego proclamar y secuestrar las dos ideas gemelas de la Ilustración, la del triunfo de lo universal y la de la resistencia y la fuerza de lo particular. Como resultado de esta carrera tenemos manifestaciones culturales curiosas, así que empecemos con ejemplos que saltan a la vista cuando de música independiente ecuatoriana hablamos. Me refiero a manifestaciones musicales que adaptan conceptos extranjeros a nuestro propio paisaje cultural, intentando posicionarse en un mundo globalizado, al mismo tiempo que intentan mantener un sentimiento de identidad propia. Géneros como el rock o el pop originarios de Estados Unidos y Reino Unido son claros ejemplos de un fenómeno global, ya que en Ecuador tenemos varios artistas que han tomado prestado estos géneros para adaptarlos a nuestro propio contexto, lo que en otras palabras vendría siendo un fenómeno de localización. Grupos como Lo Lagoon, que prefieras el silencio, Alcaloides, La Máquina Camaleón y más te va a encantar. son claros ejemplos de una adaptación de lo ajeno a lo nuestro, pues mucha de su música entra en el género de rock pop. Y aunque han experimentado con otros géneros, muchas veces el principal atractivo de sus canciones es eso mismo, ser rock pop ecuatoriano. Hay que profundizar mucho para darse cuenta de que solo con el cambio de idiomas, en este caso del inglés al español, su música se vuelve mucho más atractiva, en especial para esas personas que disfrutan de música derivada del rock pop en inglés, pues parece que con la llegada de la globalización, cada país ahora es capaz de tener su propio grupo de artistas enfocados en un género o especialidad. Si Estados Unidos tiene a Cage the Elephant, nosotros tenemos a Da Pound. Si el resto del mundo disfrutó de la mezcla de rap con rock y pop de Gorillaz, ¿por qué nosotros no hacerlo con el grupo Esto es Eso, que lo hizo igualmente al principio de la década de los 2000? Otro ejemplo es como Reino Unido tiene a Arctic Monkeys y nosotros tenemos a Draco and Soja. Por cierto, hablando de estos dos últimos grupos, podemos notar otra característica muy curiosa. Y es que su música mezcla el inglés con el español, lo que es claramente una consecuencia directa del proceso de modernización y globalización. Junto a la aparición de la clase media y la educación pública, ser bilingüe resulta cada vez algo más común. En el caso de Ecuador, no es que destaquemos principalmente por un nivel de inglés alto, pero mi punto es que podemos observar un fenómeno bilingüe en una sociedad que apenas habla inglés, algo que resulta contradictorio, pues, y se entiende que, la globalización cultural no significa que el mundo se haga más homogéneo culturalmente. La globalización significa sobre todo localización, es decir, un proceso lleno de muchas contradicciones.
por lo que respecta a sus contenidos como la multiplicidad de sus consecuencias. Por último, y usando como ejemplo al grupo Esto es Eso y añadiendo al grupo Guardarraya, podemos observar un último fenómeno: la hibridez resultante de la conquista española con el posterior proceso de modernización. Como explica Canclini, los países latinoamericanos son actualmente resultado de los sedimentos, yuxtaposición y entrecruzamiento de la tradición indígena, sobre todo en las áreas mesoamericanas y andinas, del hispanismo colonial católico y de las acciones políticas, educativas y comunicacionales modernas. Digo esto ya que en ambos casos, estos dos últimos grupos adaptan el pasticho ecuatoriano tradicional a un contexto más moderno, resultando en una amalgama de géneros que resulta más atractiva para un público joven poco interesado en la música tradicional. Aún quedan muchos otros ejemplos que analizar, pero mi objetivo no era analizar todos los fenómenos culturales que han surgido en Ecuador, sino demostrar la gran diversificación e hibridez que se ha dado en el ámbito musical aquí en Ecuador. Si quisiera que te quedaras con una idea de este video, fuera que la cultura no es algo estático, de hecho siempre está cambiando, y tal vez la pregunta que debemos empezar a hacernos no es cómo va a cambiar, ya que la respuesta escapa a nuestro control y entendimiento. Más bien, deberíamos preguntarnos ¿por qué está cambiando? Gracias a la globalización, ahora podemos disfrutar de esta mega diversificación. Y respondiendo a la pregunta del principio sobre si hemos perdido nuestra identidad cultural, yo diría que después de este análisis no podría afirmar que hemos perdido nuestra identidad, sino que más bien esta ha ido cambiando poco a poco para que con el paso del tiempo esta pueda representarnos tanto a nosotros a nivel cultural como a los cambios de la globalización. O como diría Paduray, lo local debe considerarse como un aspecto de lo global.